ahora que se ha llevado a cabo finalmente esta reunión entre María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, y el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, queremos preguntarle a Oscar cómo analiza lo que viene ocurriendo. Por un lado, Trump habla de su estupenda relación con Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada. Por otro lado, Rodríguez dice que ella mantiene y que defiende la soberanía venezolana, ¿no? Que no agacha la cabeza. Eso sonó a una indirecta a María Corina, que sí se ha reunido con Donald Trump. ¿Qué dice Oscar Pérez? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Mabel, y a RPP por esta nueva invitación. Mira, parece una eternidad y solamente han transcurrido 13 días desde la madrugada del 3 de enero cuando fuerzas militares norteamericanas irrumpieron en territorio venezolano para capturar al criminal de Nicolás Maduro, que como todo el mundo sabe, era requerido por la fiscalía de ese país. Y obviamente que en estos 13 días, que repito, parecieran una eternidad, han habido como una suerte de informaciones y de cambios de emoción, como en una suerte de montaña rusa, ¿no? La gente sube, baja. Así que estas manifestaciones, como a la que haces mención de Delcy Rodríguez, lo único que buscan es de enviarle mensajes a sus seguidores, porque no se condicen con lo que realmente está sucediendo en Venezuela. ¿Qué está sucediendo? Lo primero es que estamos en medio de un proceso de transición a la democracia. A pesar de las afirmaciones de Rodríguez. Mira, pero porque dieron la sensación, y se lo preguntaban ahora a María Corina Machado, incluso en la conferencia de prensa que ofreció, le decían si ella no tenía temor de que se perpetúe este régimen, porque justamente se había escuchado no solamente lo que decía ella, sino también lo que había dicho Trump más temprano, refiriéndose a su estupenda colaboración. Bueno, yo también hubiese dicho lo mismo. Además, hoy lo refiero yo también. A mí me encanta, me resulta esta nueva faceta de Delcy Rodríguez me resulta encantadora, una mujer totalmente entregada a lo que durante 27 años han venido cuestionando, han venido satanizando y que hoy ha colocado como la cereza del pastel al reunirse con el director de la CIA. Para cualquier sector de la izquierda, mi querida Mávila, nada mejor o nada ha servido siempre de una manera tan magistral para satanizar a los Estados Unidos que hablar de la CIA. Bueno, en Venezuela hoy se sostuvo una reunión interesantísima entre Delcy Rodríguez y el director de la CIA, que vale la pena acotar. La primera reunión que sostiene Delcy Rodríguez con un funcionario norteamericano debió haber sido con alguien vinculado a la Secretaría de Estado, a algún diplomático. Pues no, es con el director de la CIA y eso obviamente queda... ¿Y por qué crees tú que ha sido el director de la CIA el primer funcionario norteamericano en reunirse con la presidenta encargada? Como Mira, hay algo importante porque esta visita se da casi en simultáneo a unas nuevas declaraciones del presidente Trump, en donde nuevamente resalta su admiración y respeto por María Corina Machado, que no tiene nada que ver con decirle es encantadora porque está haciendo lo que nosotros le estamos ordenando que haga en referencia a Delcy Rodríguez, sino que efectivamente al hablar con María Corina Machado entiende que representa con su liderazgo a la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Pero dio la sensación en un inicio que la había ninguneado, ¿no? Cuando recién se produjo la extracción, la captura de Nicolás Maduro y cuando le preguntan inmediatamente y cuando él habla de que por el momento no es que se iba a entregar, digamos, a los legítimos ganadores de los comicios electorales el poder en Venezuela y cuando anuncia a Estados Unidos que los norteamericanos, que el gobierno de Donald Trump era el que iba a administrar el país. Es un tema de interpretación, porque yo en lo particular creo que es acertado el rumbo por el cual el presidente Donald Trump... ¿Tú crees que está bien? Claro que sí, porque en esta primera fase, que repito, pareciera que hubiesen transcurrido muchísimas semanas y tan solo van 13 días, debemos entender que Venezuela y sobre todo la conducción por parte de estos señores ha estado signada por la violencia como una suerte de herramienta de política de terrorismo de Estado, en donde estos grupos paraestatales, paramilitares, que son los colectivos, que son más de 200.000 personas
que han sido armadas con armas de guerra, con equipos de telecomunicación, pero más grave aún, con una patente de corso que le permite actuar impunemente en el país. Obviamente es imposible pensar que en esta primera fase de desmontaje de esa estructura vamos a ver a María Corina Machado recorriendo las calles de cualquier zona popular en Venezuela. Pero lo que sí podríamos ver es una liberación, digamos, más importante de presos políticos, ¿no? Y todavía eso ha ido a cuentagotas. Bueno, pero se han ido liberando. ¿Que queremos que se liberen todos? Sí. Quien te habla le correspondió en Venezuela constituir el Frente Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y lo dirigí durante bastante tiempo y conozco bien de cerca. Se especula mucho sobre la cantidad. Mira, aquí hay un poco más de 1.000 presos políticos, han sido liberados alrededor de 500, se puede confirmar. ¿500? Sí. Sí, se puede confirmar. ¿Qué es lo que sucede? Que probablemente como las liberaciones han sido un poco desorganizadas y dentro de estos presos políticos hay personas encumbradas, conocidas, con renombre, porque participan en la arena política en nuestro país. También hay personas que son ciudadanos comunes que han sido detenidos por protestar o por publicar algo en sus redes sociales. Entonces, sí, ya se reporta un número bastante importante de personas liberadas, pero insistimos en que deben ser todos, porque lo que no se puede justificar en democracia, si es que queremos avanzar hacia allá, es que existan presos políticos en nuestro país. Nosotros hemos sido bien enfáticos en decir que la única manera de garantizar una transición pacífica, segura y ordenada a la democracia es liberando a los presos políticos, desarmando a la población civil en nuestro país, que es fundamental, y garantizando la realización de elecciones libres con autonomía en cuanto al Consejo Nacional Electoral. Correcto. Eso entonces, a ver, María Corina Machado ha dicho que la situación es irreversible. El análisis que tú has hecho apuntaría a lo mismo. Es decir, esta es una situación que no va a perpetuar, no te queda duda de que no se va a perpetuar el régimen, digamos, más allá de cuánto tiempo crees tú va a ser suficiente para una transición, porque tampoco puede ser una transición de años. Mira, lo primero y desde el primer medio que me entrevistó a mí en la madrugada del 3 de enero fue RPP. Y yo a esas horas de la madrugada, en pleno desarrollo de esta situación en Venezuela, dije que esto lo teníamos que asumir con mesura, con responsabilidad y con muchísima reflexión frente al momento que estábamos viviendo y que de seguro íbamos a comenzar a escuchar o a ver situaciones, lo cual ratifico hoy, situaciones que obviamente no nos gustarían, pero que son necesarias para poder avanzar. En Chile fue destituido, derrocado Augusto Pinochet y siguió siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque era necesario para terminar de desmontar todo el aparato criminal que se instauró. Lo mismo es acá. En este momento lo que vemos en el chavismo son pugnas entre estas distintas facciones que existen al interior del Partido Socialista Unido de Venezuela, en donde nadie confía en nadie, en donde ya hoy han comenzado a rondar, han puesto a rodar la idea de que Delcy Rodríguez pudiese ser quien entregó a Nicolás Maduro y que pudiese ser agente. ¿Tú qué crees? Sí lo creo. Alguien se ganó esos 50 millones de dólares de recompensa y ahí nadie cree en nadie. Algo más. Yo creo en lo particular que iban a tratar de hacer un 2 por 1 y te explico. Se bombardearon el 3 de enero instalaciones militares estratégicas en el área de Caracas, pero también se bombardeó la sede del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIT, que está a tan solo 8 minutos de donde vive Diosdado Cabello. ¿Por qué bombardearon unas instalaciones que no tienen absolutamente nada que ver con el estamento militar, con todo esto que estaban obviamente estratégicamente bombardeando el 3 de enero? ¿Será que querían un 2 por 1? ¿Será que no se querían solamente capturar como un criminal que es a Nicolás Maduro? De hecho, la cabeza de Diosdado Cabello también tiene precio. 25 millones de dólares. Que no es poca cosa. Y Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, también. Pero claro, el ataque a este centro, digamos, era una manera de decirle a Diosdado Cabello estamos buscando, o era bajo la presunción de que él se podía encontrar ahí? Allí no, pero muy cerca de allí sí. Entonces, yo creo que es importante lo que estamos viendo. Yo creo, de igual forma, que hay que tener mucha paciencia.
yo quisiera que la transición fuese asumida por quien resultó electo el pasado 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia. Pero todo pareciera indicar que, y además las manifestaciones públicas del propio secretario de Estado, Marco Rubio, que califica de ilegítima las elecciones de 2024 y los resultados que allí se obtuvieron, todo pareciera indicar que vamos a avanzar por la ruta que establece el artículo 233 y 234 de la Constitución venezolana. El artículo 233 habla de las faltas absolutas del presidente de la República y el 233 habla de las faltas temporales, las cuales van a ser asumidas o deben ser asumidas por la vicepresidencia, en este caso Delcy Rodríguez, por la vicepresidenta en ejercicio, por un lapso de 90 días que pueden ser prorrogados por 90 días más, lo cual nos lleva a junio. Meses, claro. Nos lleva a junio. Luego de transcurrido ese tiempo, la Asamblea Nacional debe debatir para, en el marco de lo que establece el artículo 233, declarar la ausencia absoluta. El gran problema es que entre los supuestos de ausencia absoluta que están contemplados en la Constitución, la actual situación por la cual está atravesando Nicolás Maduro no está contemplada en la Carta Magna venezolana, lo cual probablemente nos va a llevar a una discusión de 1 o 2 meses, por lo cual yo creo que luego de la obligatoriedad que tienen de convocar elecciones en un plazo de 30 días, esto nos pudiese estar llevando a noviembre o a diciembre, que es cuando históricamente se han realizado las elecciones en nuestro país. De acuerdo. A ver, hay un tema con María Corina Machado. Ahora le preguntaban también cómo le había ido en la reunión. Ella decía que sí, que cuentan con el presidente Donald Trump para la libertad de Venezuela, que estaba sorprendida por lo bien informado. Dice, me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación de Venezuela. Pero cuando le preguntaban, hablaba, ¿no? Y cuando trataba de explicar justamente entonces por qué, si ya Venezuela es libre, ¿por qué usted no regresa inmediatamente y se produce el cambio? Y ella decía que es un proceso y que también están esperando que regresen otros líderes de la oposición. Decía que muchos se encuentran fuera. Las palabras de María Corina Machado lo que revelan es que Venezuela para esta transición irá nuevamente a elecciones y que no será una transición inmediata que ceda el poder a Edmundo González. Mire, de la reunión de María Corina con el presidente Donald Trump, lo primero que evidenciamos es las expresiones constantes, ya han sido en 3 ocasiones de ayer a hoy, que ha tenido el presidente Trump en cuanto a la admiración que siente por María Corina Machado, e incluso ha dicho que va a jugar un rol importantísimo en la recuperación de Venezuela. Y además, la última declaración del presidente Trump hoy ha sido referida a cómo en 20 años de chavismo han destruido a Venezuela. Lo que ha asignado las declaraciones de María Corina Machado luego de la entrevista con el presidente Trump ha sido la prudencia. Yo creo que eso es lo importante de destacar. La prudencia frente al desarrollo tan dinámico que están llevando todas estas situaciones que se están viviendo en Venezuela. ¿Era necesario o cómo analiza el hecho de que María Corina Machado le obsequia al presidente la medalla que recibió por haber obtenido el premio Nobel? Mire, es un gesto político, simbólico, pero con una fuerza muy importante, en donde le agradecemos al presidente Donald Trump la solidaridad determinante que ha tenido en esta oportunidad, porque los venezolanos hemos hecho hasta lo imposible, lo que nos ha correspondido para acabar con esta dictadura que tenemos en Venezuela. Hemos marchado, hemos puesto los muertos, toda la hemos puesto los oposición presos. Está unida en torno a justificar la intervención hegemónicamente de Estados Unidos. no hay. Obviamente que hay sectores de la oposición que no comparten esta situación. Sin embargo, repito, los venezolanos hemos hecho absolutamente todo lo que nos corresponde cívica, pacíficamente, en el marco de la Constitución. Lo que sucedió con las elecciones del pasado 28 de julio de 2024. Claro, pero esa libertad o ese retorno, digamos, o ese final del régimen con la intervención de Estados Unidos no los coloca en una deuda con Estados Unidos. Mire, que va a suponer, por ejemplo, que Estados Unidos decida a dónde y por cuánto se vende el petróleo venezolano. Yo probablemente no lo vería así. Yo tal vez lo que creo que es importante es recuperar ese espacio comercial tan importante que era para Venezuela, de tener como principal aliado estratégico y comercial a los Estados Unidos, y no a todos estos países que han estado viviéndose
a Venezuela, que han venido teniendo petróleo gratuitamente y otras regalías, aliados del régimen, solamente por buscar Nicolás Maduro, antes Chávez, apoyo político internacional. Bien. Algo importante, mucha gente cuestiona la intervención de las fuerzas militares estadounidenses, pero nadie se detiene a hablar o a analizar qué hacían 32 combatientes cubanos armados alrededor de Nicolás Maduro cuando se produjo esa intervención. ¿Cuántos militares más de otros países, no solamente cubanos, tenemos en Venezuela? Eso sí es una invasión, y es una invasión que tenemos desde hace más de 2 décadas en Venezuela y que obviamente hay que buscar de desterrar para que Venezuela se enrumbe nuevamente por sendas de progreso, de desarrollo, pero algo importante, Mávila y amigos de RPP, por sendas de reconciliación nacional. Venezuela está herida, está enferma y entre todos tenemos que sanarla. Muy bien, agradecemos a Óscar Pérez que haya estado con nosotros, presidente de la Unión Venezolana, compartiendo lo que es su perspectiva y el análisis que hace de la situación que atraviesa Venezuela en este momento. Muchísimas gracias por estar aquí.